Hola, hola, espero que estén bien. Vamos a realizar un pequeño ejercicio sobre continuidad y diferenciabilidad de una función de dos variables. Entonces, nuestra función está definida por ramas, como esa expresión que está ahí si x, y es distinto de 0, 0, y como 0 si x, y es 0, 0, si estamos parados en el origen. Entonces, nos piden inicialmente estudiar continuidad en 0, 0. Entonces, para ello, vamos acá, solución. Para ello necesitamos un candidato a límite, si es que el límite existe. Caso contrario, probar que no existe. Entonces, notemos lo siguiente. Una observación acá no menor es que coordenadas polares, en este caso, no nos sirve mucho. Coordenadas polares no sirve, puesto que si yo evalúo la función f en r coseno de teta, r seno de teta, lo que se obtiene acá, evaluando directamente, es r cuadrado coseno cuadrado de teta por r seno de teta, y dentro de un seno, r coseno de teta, r cuadrado seno cuadrado de teta sobre r a la cuarta coseno a la cuarta de teta más r a la cuarta seno a la cuarta de teta. Entonces, lo primero que debo notar es que si bien la función seno de lo que sea es una función acotada, en el denominador a lo más nos va a quedar r a la cuarta por coseno a la cuarta de teta más seno a la cuarta de teta. Y no podemos utilizar la identidad pitagórica básica y decir que esto es 1. Bien, entonces no se puede afirmar directamente de que esta función g de teta es separada, perdón, es acotada. Entonces, puesto que no se puede utilizar coordenadas polares, lo ideal es utilizar eh, teorema del sándwich si es que el límite existe. Entonces, vamos con eso. Primero, inicialmente, voy a copiar esto. Ya. Esa es mi función para puntos cercanos al 0, 0. Entonces, inicialmente, eh, debo tener un candidato a límite. Y entonces, por ejemplo, por trayectoria, usando trayectoria, no sé, x igual a 0, o sea, nos acercamos al origen mediante x igual a 0, mediante a través de la recta, correspondiente al eje y, ¿cierto? Si quieren hacemos un bosquejito para eso. Entonces recuerden que el límite de evaluar es en el origen. Ahí sí. Entonces si x vale 0, estamos diciendo que nos acercamos al origen mediante esa trayectoria. Entonces al evaluar simplemente el límite cuando y tiende a 0 de, de la expresión resultante, noten que si uno fija aquí el x igual a 0, lo que nos queda es algo de la forma 0 partido por y a la cuarta. Y como y se aproxima a 0, no necesariamente es 0, el resultado de esto es 0. Entonces, lo que nos indica esto es que de existir el límite que llamamos L por convención, debe ser 0. Ahora, evidentemente, esto no es una prueba de ello, pero sí nos permite, digamos, utilizar el teorema del sándwich. Bien, entonces, probamos haciendo uso del teorema del sándwich. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tomo mi función f de x y menos el límite L y lo acoto superiormente por una función de dos variables también, de modo que esa función tienda a 0. Ese es el objetivo.
Entonces, en nuestro escenario, la función yo ya la conozco, es esa la que nos están dando en valor absoluto. Mi candidato límite es 0, así que no es necesario siquiera escribirlo, esto es 0. Y debo ser capaz de acotar esta función superiormente. Bien, entonces a modo de recuerdito, hay un par de desigualdades sumamente importantes acá. Una de ellas es que el valor absoluto de seno de, no sé, llamémoslo alfa, siempre es menor o igual que alfa. Y esto ocurre para valor absoluto de alfa, ahí sí. Y esto ocurre para todo alfa en R. Eso es una posible identidad que nos pueda, o sea, desigualdad que nos pueda servir. Otra es la desigualdad de Young, que probablemente ya la hemos repasado harto en clases, que nos dice que cuando tengo un producto de dos números cualquiera, eso es menor o igual que un medio por x cuadrado más y al cuadrado. Eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar esas dos cositas. Entonces comenzamos con la primera y podemos notar que, bueno, en principio la igualdad acá es valor absoluto de lo de abajo, pero como es una suma de números que están a la cuarta, queda básicamente igual ahí. Mientras que en el numerador queda x cuadrado, no es necesario poner valor absoluto de y, valor absoluto de seno de x y cuadrado. Y entonces aplicando la primera desigualdad, esto es menor o igual que x cuadrado, valor absoluto de y valor absoluto del argumento del seno, es decir, x y cuadrado, sobre, ahí sí, sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces sería ideal que pudiéramos acotar esto superiormente por x a la cuarta más y a la cuarta por otra función acá a la derecha, de modo que pudiéramos simplificar eso con eso de alguna forma, ¿sí? Entonces, eligiendo convenientemente o reescribiendo más bien convenientemente esto como x cuadrado y cuadrado, valor absoluto de xy sobre, esto es igual, o sea, no hemos hecho ningún cambio, sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces podríamos utilizar la desigualdad de Young en esta parte de acá. Y entonces la expresión anterior es menor o igual que un medio de x a la cuarta más y a la cuarta. Y el xy en valor absoluto queda intacto, eso no se toca, ¿cierto? Ahí sí, xy. Y entonces el x cuadrado por y cuadrado lo acotamos superiormente por x al cuadrado, o sea, x a la cuarta, más y al cuadrado, es decir, y a la cuarta. Y entonces podemos simplificar ahora estas dos expresiones y decir que esto es igual a valor absoluto de xy sobre 2. Bien, logramos encontrar una función entonces de dos variables y notamos que, por un lado, límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta funcioncita humilde, valor absoluto sobre 2, evidentemente tiende a 0. Entonces se cumple la hipótesis del teorema del sándwich y por tanto se concluye que el límite de f cuando x y tiende a 0, 0 existe y es efectivamente 0. Además, como f evaluado en 0, 0, según la definición que tengo acá arriba, según esta definición, ¿sí? F evaluado en 0, 0 es justamente 0. Por lo tanto, f en 0, 0 es igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 de mi función. Es decir, cumple la hipótesis de la definición de continuidad. Así, la función f es continua en 0, 0. Bien, primera parte lista. Entonces, como mi función es continua,
se puede empezar a hablar de diferenciabilidad. Entonces, comencemos con calculando las derivadas parciales inicialmente. Vamos acá abajo. Pongamos acá B. Calculamos entonces la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 en el origen y la derivada parcial con respecto a y en 0, 0. Voy a copiar mi funcioncita para tenerla de referencia. Entonces, como es una función por rama, no queda otra alternativa que calcularlo por definición. Entonces, por definición, lo que tengo es df de x en 0, 0 corresponde al límite cuando h tiende a 0, y entonces como es la derivada parcial con respecto a x, solo hago variar la x y dejo el y completamente fijo. Eso sobre h. Ahora sí, evaluamos nuestra función y entonces f en 0, 0, por definición, si volvemos acá, f en 0, 0 es 0. Por lo tanto, esta expresión de acá es 0, con lo que nos queda simplemente f de h, 0. Ahora bien, evaluar f en h, 0 implica que nuestro y es 0 fijo, por lo tanto 0 por algo es 0, y entonces el límite simplemente se reduce a algo de la forma 0 sobre h. Y conforme h tiende a 0, entonces no es idénticamente 0, por lo tanto 0 dividido algo, y eso es 0. Es decir, la derivada parcial existe y es 0. Bien, de manera análoga, se concluye que df de y en 0, 0, usando esta misma definición, pero esta vez haciendo variar el y, o sea, 0h menos f en 0, 0 sobre h. Si hacemos variar el i bajo la misma lógica, se concluye que esto se reduce a la forma 0 sobre h, y es decir, esto es 0. Bien, es decir, ambas derivadas parciales en el origen existen y son 0. Ahora, como bien sabemos, eso no implica que necesariamente que la función sea diferenciable. Bien, para probar diferenciabilidad, entonces ahora estudiamos diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Y entonces para probar diferenciabilidad nos vamos a nuestra definición. Y entonces lo que debe ocurrir es que el límite, cuando nos acercamos al punto en cuestión donde estamos estudiando la diferenciabilidad, en este caso es el origen, debe ocurrir que el límite de f de x, y menos f evaluado en el punto en cuestión, menos el gradiente de f evaluado en el punto nuevamente, por x menos el punto, que en este caso es 0, así que queda x, y solamente, sobre la norma, la norma de x menos 0, que es el punto, o sea, x, y menos 0, que nuevamente es y. Si ocurre que este límite es 0, entonces decimos que es diferenciable. Bien, pero hay que hacer las cuentas correspondientes. Entonces, nos queda el límite cuando x, y tiende a 0, 0. Nuestra función es la de siempre. Copio y pego ahí para puntos cercanos al 0, 0, pero no el 0, 0 en cuestión. Menos, voy a anotarlo para que no se nos olvide, esta cosa de acá es 0 por definición. Vamos a anotarlo ahí. Esta cosa de acá, según las cuentas de acá arriba, noten que el gradiente, aquí a modo de recuerdo, el gradiente de f se define como las derivadas parciales apiladas solamente, df de x, df de y. Y entonces al evaluar en 0, 0, lo que se obtiene es, bueno, eso y eso, apilados en un vectorcito. Lo voy a anotar para que lo tengamos de referencia. Menos, se anula finalmente, pero 0, 0. Este es mi vector 0, 0. Entonces esto punto el vector xy, y todo esto dividido por la norma. Ahora bien, la norma se define como la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, noten que toda la cuenta de la parte derecha, eso de ahí es 0, eso de ahí técnicamente es 0. Entonces, finalmente todo se reduce a calcular, o más bien a probar, que este límite
porque nos están diciendo que es diferenciable, probar que este límite resultante es idénticamente cero. Ahí. X cuadrado y seno de x y cuadrado. O sea, si logro probar que esto es cero, estamos súper bien. Entonces, a diferencia del caso de la parte de continuidad, aquí ya tenemos un candidato cero, porque es lo que debemos probar. Y ya nos dicen que es diferenciable, así que mi candidato es cero. El candidato al límite es cero. Entonces, nuevamente, usando teorema del sándwich, ¿qué es lo que tenemos? Debemos acotar esta vez la función, esta que está acá, que es muy parecida, es realmente en esencia lo mismo que hicimos en el punto A, solo que tal vez con un par de pasos adicionales. Entonces tengo esto menos mi límite, mi candidato al límite que es 0, y debo acotar superiormente esta función. Entonces, al igual que antes, esto yo lo puedo escribir como, puedo prescindir del valor absoluto en el denominador, porque es producto de dos números que están al cuadrado y a la cuarta, entonces es positivo. Mientras que en el numerador, ocupando la primera desigualdad que vimos, esto es menor o igual entonces que x cuadrado, valor absoluto de y, pensando en el valor absoluto de esa parte, ¿cierto? Y acotando entonces la función seno mediante la primera desigualdad, esto es valor absoluto de x y cuadrado. Entonces ya dijimos anteriormente que usando la desigualdad de Young, esto nos queda de la forma como, a ver, tenemos x al cubo, o sea, x cuadrado y cuadrado por valor absoluto de x y sobre eso a la cuarta y a la cuarta. Entonces, del paso anterior a este realmente no hicimos nada, solo lo reescribimos. Al usar la desigualdad de Young, entonces nos queda un medio raíz de x cuadrado y cuadrado por x a la cuarta más y a la cuarta. Y entonces en el numerador lo que nos queda es es lo mismo de antes, x a la cuarta más y a la cuarta, pensando en eso, ¿cierto? X y, cancelamos entonces este término con ese término. Esto queda entonces igual a valor absoluto de x y sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces podemos volver a utilizar la desigualdad de Young y decir que esto es menor o igual, pero esta vez con esa expresión. Es decir, esto es menor o igual a un medio de lo anterior, es decir, un cuarto de, en el numerador lo que me va a quedar es x cuadrado más y al cuadrado, y todo esto sobre raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces noten que esta expresión y estas son la misma, solo que difieren en potencia, por lo tanto esto se puede simplificar y decir que es igual a un cuarto de x cuadrado más y al cuadrado en raíz. Déjenme anotarlo bonito. Ahora bien, sabemos a simple vista, por inspección, que cuando xy tiende a 0, 0, de esta funcioncita que acabamos de encontrar, que es una cota superior de la función, evidentemente esto es 0, o raíz de 0 partido en 4 si se quiere, pero el resultado final es 0. Es decir, logramos encontrar una función que acota superiormente a la función original, que es la que está acá, que tiende a 0, y por lo tanto podemos concluir que el límite existe y es 0. Así el límite existe y es 0, y puesto que el límite existe y es 0, satisface la definición de diferenciabilidad, y por tanto f es diferenciable en el origen. Y con eso hemos concluido el ejercicio. Espero que les sirva. Chau, chau.